Y en el espacio de derechos humanos y de género, en donde siempre encontramos a Andrea Camarano, hoy nos trajo invitada, así que suerte el hecho de estar en el estudio y poder compartir con ellas. Está Susana y está Laura, pero Andrea las va a presentar y va a dar los detalles en profundidad. Muchas gracias, Lilian. Nuevamente en el estudio, en este mix, estamos haciendo un híbrido entre el Zoom y el estudio, pero que bueno, este 2021 nos trajo así esos cambios que también están buenos e interesantes. Pero hoy estamos las 4 en el estudio. También el saludo para Fede en los controles y para todos y todas del otro lado. Porque el miércoles pasado, hace exactamente una semana, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, se presentó el libro Trayectorias Trans, una aproximación antropológica de las investigadoras Susana Rostañol y Laura Recalde Bulgueño, que reconstruye 11 trayectorias vitales de la población trans y muestra la enorme diversidad de experiencias que la categoría identitaria podrían cubrir y también el variable lugar que la identidad de género juega en los distintos momentos de la vida de las personas entrevistadas. Este trabajo integra el programa de investigación Cuerpos Sexuados, Sexualidad, Reproducción del siglo XXI, y la presentación estuvo a cargo de Diego Sempol y Colette Spinetti. La pueden encontrar también en el canal de YouTube de la Facultad de Humanidades, y por eso tengo el gusto de conversar en vivo en el espacio de Género y Derechos Humanos con Laura y con Susana. Muy buenos días. Buenos días. Sí, buenos días y muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentas con que se difunda este libro. La verdad que está muy bueno y que puedan también estar acá y toda la movida que están haciendo. Sí. Vamos a conocer un poquito más del libro en estos minutos y preguntarles cómo surge la idea, la finalidad de este libro, un poco un preámbulo que nos puedan contar. Te cuento el preámbulo. Como vos bien dijiste, esto está enmarcado en un proyecto mayor que es el de Cuerpos Sexuados, Sexualidades y Reproducción en el Uruguay del siglo XXI. En ese macro proyecto hemos estado tratando de ver algunas trayectorias de distintas poblaciones, de adolescentes, de varones adultos, etcétera, etcétera. Y nos importaba especialmente ver qué pasaba con la población trans. En el marco de algo mayor, de ver... O sea, por un lado queríamos colocar esta población trans en el mismo nivel que las otras, o sea, no es una excepcionalidad, no es algo exótico, sino que estamos viendo las trayectorias afectivos sexuales, claro, de muchos grupos de la sociedad, entre ellos la población trans. Ese fue un poco el origen. Laura después va a ahondar un poquito más. Pero yo quería también decirte algo sobre la aproximación antropológica, que es la que cubre todo el macroproyecto, pero en este caso sobre todo nos importaba desde la aproximación antropológica de construir lo que es lo trans. Sí. Desde el sentido común se entiende como trans en ese sentido amplísimo, ¿no? De que es transexuales, transgéneros, intersex, travestis, etcétera, 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 etcétera. Se los ve como una población vulnerable, víctima de cosas, blanco de violencias. No estamos diciendo que no sean blancos de violencia, estamos diciendo que queremos ver cómo ellos se construyen y viven y cómo desarrollan agencia. Claro. O sea, esa era la mirada antropológica, que las historias surgieran desde sí mismos y no desde categorías impuestas desde la afuera. Bien, algo que mencionabas de la mirada antropológica, y me interesa preguntarles, además de la mirada antropológica, una mirada feminista e intersectorial, que también para que la gente entienda de qué se trata esta mirada, que a mí me encanta, pero me parece que está bueno el profundizar un poquito más. Bueno, esta mirada tiene que ver con cómo nos posicionamos como investigadoras, también dentro de nuestro grupo de investigación. Exacto. Y dentro del programa de facultad, que tiene que ver con que sí, analizar y ciertos fenómenos, pero también con la idea de transformar ciertas realidades y ciertas inequidades también, ¿no? Como bien decía Susana, la población trans es una población vulnerable, eso ya lo sabíamos y de esa base partimos, pero bueno, en realidad en hacer foco, en investigar, en generar conocimiento, tiene un fin último que es, bueno, transformar esa realidad de desigualdad. Claro. Y bueno, y generar también líneas de análisis y otras miradas que también provean de agencia a aquellas poblaciones que están en esa situación, ¿no? Entonces, en ese sentido,
sentido, también el abordaje en el sentido antropológico del trabajo de campo, pero también desde un abordaje más teórico y analítico, que bueno, lo vamos a conversar ahora a través de las trayectorias y demás, tiene que ver con, bueno, poder aunar esa intención de transformar, pero también con elementos teóricos y con otros elementos. ¿Cómo fue ese trabajo de campo? Algo breve que puedan contar del tiempo, ¿no? Porque, bueno, si no, hacemos toda la entrevista de eso, pero básicamente, claro, ¿qué periodo y alguna particularidad que quieran compartir? O sea, formalmente el proyecto que hablaba Susana, se llama Cuerpos Indisciplinados y Sexualidades Disidentes, dentro de este gran programa, se financió en 2014, pero en 2015 empezó a funcionar. Claro. Hasta 2019, podríamos decir en términos generales. Entonces, en realidad fueron años de trabajo de campo, de lectura teórica, de análisis, procesamiento, es un proceso muy largo, y que también tenía como particularidad, esto del dialogar con un contexto legislativo para estas poblaciones que también se habían dado un cambio sustancial en cuanto a la normativa, la ley integral trans y todas las leyes de matrimonio igualitario y demás que venían, ¿no? Entonces, el trabajo de campo se da como en este contexto que es bien diferente a otros, y lo hicimos en diferentes departamentos del Uruguay. En realidad, al ser un trabajo etnográfico no son solo entrevistas, son muchas entrevistas a una persona, por ejemplo, el ir a las ciudades, el conocer su casa, su familia, el entorno donde viven cotidianamente. Entonces, en ese sentido, viajamos al interior, fuimos a Rivera, a Cerro Largo, hay un par de personas de Montevideo, a Flores, Rivera, Fraiventos. Entonces, en realidad, esto del lugar territorial siempre fue importante desde el vamos, porque teníamos la intención de descentrar un poco la mirada de Montevideo y al abordar también trayectorias de personas que viven en el interior, salen otras cosas. Seguro. Podés mirar otros factores que a priori no lo tenés en cuenta, porque también los estudios acá sobre disidencia es como muy montevideocéntrica. Entonces, eso también nos permite encarnar estas identidades y complejizarlas en un territorio, un devenir también en la identidad muy distinto. Y hay ¿qué características se encontraron justamente de esta territorialidad? Porque Diego Sempol también en la presentación mencionaba esto, que siempre hablamos de lo montevideocéntrico, como mencionaba Laura, pero incluso de lo montevideocéntrico de algunos barrios. Sí. ¿No? Porque después si nos vamos quizás a otras zonas en la capital, tampoco tenemos en cuenta ciertas variables. Entonces me gustaría preguntarles eso, ¿qué identificaron ustedes también en ese abordaje territorial? Sí, antes de la identificación, algo que tiene que ver con eso, y es que intentamos, y así fue, llegar a personas trans, entre comillas, desconocidas. Claro. O sea, no hay acá ninguna líder de un grupo, no hay, porque queríamos un poco la población trans de a pie, ¿no? Eso es un punto, porque hay diferencias grandes, más allá de que muchas de ellas integran grupos y colectivos en sus pueblos y demás, pero esa era como algo desde el vamos. Y luego, sí, romper el montevideocentrismo en realidad lo tenemos en todas, o tratamos de tenerlo en todas las investigaciones de este programa, porque es no solo para este tema, hay demasiadas cantidad de investigaciones desde las ciencias sociales y las humanidades que son montevideocéntricas, y nosotras tenemos una postura de que el Uruguay no se acaba en Montevideo, ni es de determinados barrios, y que es preciso ver la totalidad y recorrerlo. Las realidades son distintas, y ahí un resultado, algo que identificamos fue justamente la pluralidad de vivencias diferentes según los lugares, y también en relación a los territorios es cómo transitan esos territorios, ¿no? Las movilidades que hay, que son muchas, y no necesariamente de una ciudad, de un departamento que no sea Montevideo. No me gusta decir del interior porque parece... Sí, exacto, de acuerdo, pero funciona. Pero funciona. Que vengan a Montevideo, sino que también es entre determinados departamentos, de uno al otro, o sea, claro, que vimos que Uruguay es complejo, y no es una cosa tan homogénea, sino que hay particularidades y peculiaridades muy grandes
que hacen que también las vidas de las personas trans difieran según los lugares donde se desarrollan. En este sentido, ¿sabes, André? Que esto que mencionaba sobre lo que decía Diego, que es un hallazgo puro de la investigación, esto de ver que la movilidad en el territorio muchas veces funciona como una estrategia para gestionar la identidad. O sea, la identidad ya es un devenir en la trayectoria de una persona, y a eso ya por portar una identidad trans, cuando se asume y se gestiona, bueno, la movilidad lo que veíamos es que parece como un destino casi inevitable. O sea, ya sea por expulsión o por vivir situaciones de discriminación, no por no encontrar trabajo o por no encontrar vivienda. O sea, es como un cúmulo de movilidades que a veces empieza como una movilidad forzada del hogar, por esto del no entendimiento de la identidad trans, pero que después a lo largo de la vida es una sumatoria de expulsiones, de movilidades, que muchas veces funcionan como un horizonte de posibilidades para acceder a bueno, justamente otros destinos, otras posibilidades, lugares un poco más tolerantes y vivir su identidad de género. Entonces lo territorial aparece como de diferentes maneras, como esto de dislocar ya desde el vamos, y después como una estrategia, como una estrategia de aceptación social, de acceder a derechos y demás. Exacto. Sí, donde esa movilidad tiene que ver con un irse de, y hay esas expulsiones, y un ir a, donde a veces van a lugares que son más amables, que donde las redes sociales las reciben, entonces, o sea, está el irse de y el ir a. Sí, ¿no? exacto. Y esto de que a veces no o sea, el destino, uno no es Montevideo. Se da generalmente la trayectoria que hay como una migración entre comillas hacia la capital, pero esto que vos decías después, eso lo vemos cuando en una población de clase media alta, si vamos a sectores populares, la capital no es un destino amigable para aunque seas disidente, ¿no? Porque pues hay cuestiones de clase y de acceso a trabajo y demás, que bueno, que la capital en el centro, digamos, el lugar más céntrico no accedes, entonces los barrios periféricos son lugares un poco de aceptación social y de poder gestionar mejor la identidad. Y con respecto a la variable identidad de género, que también por supuesto está presente en esta investigación, ¿qué fueron visualizando también? Si estas personas se identificaban también con estas variables, se identificaban también con otras, ¿cómo lo vieron? En realidad ahí en el libro decimos que en 10 de las 11 trayectorias se identificaban con mujeres trans, pero a veces también en los encuentros, en las charlas, en las entrevistas, esas mismas personas iban variando la manera en que se identificaban, o sea, pues mujer trans, transgénero, o sea, como que la identidad trans también lo analizamos a veces como un paraguas semántico, decimos nosotras más teóricamente, pero donde la gente va encontrando diferentes caminos y no es una identidad acabada, ¿no? Va teniendo sus mutaciones. Sí, porque también en otro nivel, ¿no? La investigación nos permitió pensar hasta dónde llega el género, y en ese sentido veíamos que había una desidentificación para poder hacer una construcción de, porque habían tenido un sexo género asignado al nacer, y había una obligación, digamos, de identificarse con eso, pero era necesaria una desidentificación para construir otra identidad que va siendo en construcción. Entonces, ahí hay esas identidades de género no hay nada de esencial en ellas ni de continuo, son bastante fluidas, más allá de que algunas entrevistadas que se definen como mujeres trans, son mujeres trans a lo largo de la mayor parte de su vida, pero es constantemente construida, nunca es acabada, como dice Lau. Por eso el ver las trayectorias, ¿no? Qué interesante también esa variable que ustedes identifican. Sí, en realidad el abordaje de la trayectoria justamente lo que te permite ver es en el tiempo y en la vida de una persona, esos cambios que se van dando en diferentes momentos y que en realidad teóricamente tienen relación con los espacios sociales que esas personas transitan, con quienes hablan, dónde habitan, qué pasa en el contexto sociohistórico, cómo se relacionan cambios subjetivos con contextos más sociales,
sociales. Entonces ya el abordaje de la trayectoria es interseccional, que hoy no lo decimos, no, pero tiene que ver con ver múltiples dimensiones que en realidad se dan en la vida cotidiana de forma espontánea, pero que analíticamente a través de la trayectoria te permite, bueno, ponderar diferente algunos sucesos de la vida y cómo se van anudando a lo largo del tiempo. Y una cosita solo sobre el tema de las trayectorias es que nos importaba el devenir y no la fotografía. Muchas veces en estudios de este tipo y de otros lo que se hace es una fotografía de un momento dado y se habla entonces generalizando, ya sea población trans u otra, como que así son. Claro. Y no son así están en este momento. Entonces, la idea de trayectorias, que lo que queríamos era quitar eso fijo de fotografiar y de que esto es así y es así para siempre. No, hay un continuo fluir, la sociedad cambia constantemente y eso queríamos como rescatar o para analizar estas vidas como ejemplo de muchas, ¿no? Digo, sí, seguro. eso es una cuestión también del abordaje, ¿no? Sí. Cuando vos haces un abordaje de la trayectoria, bueno, ves esos cambios y esto que decía Su, a veces se habla de lo trans entre comillas como si fuera algo que en realidad nadie sabe lo que es, o sea, es verdad. O sea, al decir eso o población trans, estás como homogeneizando un montón de vidas y de experiencias que muchas veces no tienen nada que ver, porque en realidad identidades de género tenemos todas las personas y las gestionamos de diferentes maneras a lo largo de la vida. Claro, cuando desafías tal vez la norma cis, claro. Bueno, obviamente pasan cosas, pero ¿se entiende? Sí, o sea, totalmente. Por eso también algo más, para que no se nos acabe el tiempo, preguntarle sobre el tema de unos hallazgos que encontraron sobre las situaciones de violencia. También Susana lo mencionó al pasar en una de las respuestas. Y también Colette Sminetti mencionó en la presentación que visualizó cómo la violencia genera el resistir para lograr ser y buscar salidas a estos espacios violentos. Me parece una frase de Colette maravillosa y por eso también les pregunto qué fueron si pudieran ustedes también responder algunas cuestiones de estas, si les quedaron más preguntas, qué hallaron, qué visualizaron. Obviamente que quedaron más preguntas, obvio, no hay ninguna respuesta, pero eso que planteó Colette sí lo pudimos ver, como las situaciones de violencia que algunas de estas personas vivieron fueron, digamos, el alimento para construir sus resistencias y ayudar a deconstruir lo que la sociedad les exigía ser y ser lo que sentían que querían ser. Claro. O sea, a veces, y ahí hay como una cosa, entre comillas lo digo, positiva de la violencia, porque nunca es positiva la violencia, pero sí la violencia tensó al máximo la necesidad del grito, digamos. Permitió el grito que dio lugar al cambio. Para decirlo breve, pues me parece que ya estamos en tiempo. Y algo que esto que siempre decimos con Su, que está bueno, que nosotras intentamos como cambiar un poco las preguntas que se hacen sobre la población trans, porque sí, la mirada siempre es como una población súper vulnerada, que lo es, y hay que seguir denunciando una y otra vez eso, pero también de que no es solo violencia, claro, ¿no? O sea, las personas trans hacen cosas con las cosas que les pasan, o sea, aunque sean altamente desfavorables, generan una agencia dentro de eso. O sea, entonces, politizar las personas trans también es, bueno, reconocerles la agencia que tienen dentro de estos contextos hiperviolentos y cambiar la pregunta y decir, bueno, además de la norma y toda la violencia que genera, es bueno también evidenciar la norma cis que naturaliza una identidad como lo deseado, lo normal y otra como la alteridad. O sea, en esto de que todas las personas tenemos identidad de género, todas las personas construimos las formas en que se ven las identidades de género. Y eso es importante. Sí, y ahí las estrategias que cada uno sigue, ¿no? Nosotras nunca quisimos usar conceptualmente la idea de que son víctimas de violencia, porque no son víctimas de nada. Digamos, reciben violencia y con esa violencia hacen cosas. La idea de víctima es algo pasivo y acá son activas, hay algo que hacen con ello, ¿no? Hay una transformación, no es un recibir pasivo y ahí que es lo que nos parece que muchas veces aparecía la población trans como víctima de no
obvio, no estamos no reconociendo todo lo que les pasa, pero con eso hacen cosas, como decía Laura. Bien, daría para seguir conversando un montón sí, más, sí. pero una más que también por los años que ustedes también trabajaron, que llegó al 2019, si visualizaron, si hablaron sobre cómo impactó la ley integral para la población trans durante las trayectorias de estas personas. También Colette mencionaba sobre la colectivización, ¿no? Que fue una forma que tuvieron para también resistir algunas opresiones, bueno, específicamente sobre la ley. Uno de estos hallazgos tiene que ver con el lugar de las políticas públicas. Lo que vimos en estas trayectorias es que cuando hay políticas públicas hacia la población trans se usan. O sea, todas las personas que forman parte de la investigación tenían alguna, o la tarjeta Tus Trans, o el Uruguay Trabaja, etcétera, etcétera. O sea, las usaban. Son muy insuficientes todavía. Y los cambios que puede generar una trayectoria son como muy pequeños, pero eso no le quita el valor de herramienta y de que sí, estos logros legislativos como la ley trans, de alguna manera legitimó que esas identidades, sean posibles, por ejemplo, en localidades pequeñas o en ciudades del interior, donde vos ves en una trayectoria que a los 15, 16, 18 se tuvieron que ir por lo que vivieron, pero ahora pudieron volver. Bien. Entonces eso históricamente te dice que algo simbólicamente cambió a nivel social y discursivo, de que que esas identidades se conocen, saben lo que les pasa, saben que hay movimientos, que hay colectivos, muchas de estas personas militan en colectivos de esa ciudad. Entonces, algo nos da la pauta de que se está transformando. Queda muchísimo todavía por hacer y una de las reflexiones es que se necesitan más herramientas porque se usan, pero se puede ver que algo se está transformando. Hay una mayor visibilización de momento. Falta, pero por lo menos... Y en la lucha por conseguir la ley, y sobre todo luego cuando se quiso derogar, la lucha por mantenerla, movilizó los colectivos. Y eso también tuvo un efecto muy positivo de fortalecimiento de los colectivos, de visibilidad, de sentirse acompañados. No estoy sola, no soy única. Eso aparece con mucha fuerza. O sea, el sentir que hay otra gente igual a mí, o parecida, o que tiene los mismos problemas, es fundamental para construir esa politización y ese lugar en el mundo, ¿no? Bien. Las librerías, ¿dónde pueden encontrar Trayectorias Trans, una aproximación antropológica? En todas las librerías. Sí. Por suerte se está moviendo bien y es importante para nosotras que sea de un acceso a todas las personas, o sea, que no quede solamente en el ámbito académico, sino que también está escrito para que todas las personas lo puedan leer y puedan conocer otras realidades desde otro lugar también. Y por suerte en varias librerías del interior también. Sí, también. Buenísimo. Esperemos que en todos, pero vamos de a poquito. Bien, Susana Rostañol, Laura Recarde Burgueño, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Muchas gracias, André. a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, a Susana, a Laura. Las escuchaba bien atentamente porque qué bueno que se pueda ir llenando de contenido esas palabras cuando escuchaba trayectoria, lo que se planteaba de cómo la violencia transformaba. Demuestra que se puede y que hay que seguir poniéndole toda la fuerza de la convicción a esto. Muchísimas gracias, Andrea, Susana, Lourdes. Muchas gracias. Muchas gracias y será hasta el próximo miércoles. Exacto, muchas gracias, Lilian. Como siempre, el próximo miércoles me reencuentro a las 8 de la mañana. Somos la red de la radio, 1330 AM Fénix, Radio Camacuá, la radio de AEBU, la radio cooperativa del Uruguay, Octubre Noticias y una amplia cobertura de medios en los 20 departamentos.